Un partido jodido, como ya todos los que nos quedan, los dos últimos son jodidos, son equipos que prácticamente tienen ya su temporada hecha y que vienen a jugar sin miedo, sin presión, o sea que afrontarlo de la mejor manera posible y sacar los 3 puntos como sea. Para vosotros es una final, partido. Sí, todas las que hemos disputado son final. Al final intentas ganar todos los partidos, pero sí que es verdad que tal y como está la situación a día de hoy, pues hay que tomárselo como una final, ganarlo, sacar los 3 puntos y esperar. ¿Qué le dirías a quien os da por muertos a estas alturas? Bueno, esto es muy largo, ¿no? Sino que el mejor ejemplo lo tenemos en casa, ¿no? Del año pasado, ¿no? Yo no estaba, pero también lo viví y estuve presente. Y hombre, hasta el último minuto del último partido no se sabe cómo va a acabar esto, así que hay que confiar. La gente hace cuentas, todos hacemos cuentas. ¿Merece la pena hacer cuentas o más bien es 6 y que venga lo que venga? No, nunca he sido de hacer cuentas, y lo veo un error. Al final yo creo que lo más importante es el día a día, entrenar bien, cuando llegue el día del partido hacerlo lo mejor posible, intentar ganar y el día siguiente pues otra vez y ya está. ¿Qué le dirías a la afición para convencerle de que a la novena va la vencida? Pues que ya no hay más chance, ¿no? Ya hay que estar al pie del cañón, lo necesitamos. El otro día en Santander fue una pasada, sinceramente, y hay que estar todos juntos, más unidos que nunca, los momentos malos cuando nos hacen falta y esperemos que estén ahí. ¿Cómo está yendo la semana? ¿Cómo estáis física y mentalmente tras el último tropiezo? Bueno, pues al 100%, o sea, no te puedo decir otra cosa. El equipo se ha rehecho bien, sabemos la importancia que tiene el partido del Sporting y sobre todo de mentalmente estar más fuertes y más unidos que nunca para afrontarlo. ¿Cuántas ganas tenéis de por fin dar esa alegría que se merece la afición? Porque ellos están yendo a muerte. Sí, ¿no? Y por nosotros también, por ellos y por nosotros, porque trabajamos día a día y la gente que está aquí dentro lo ve y nos lo merecemos. Al final, no todos nos lo merecemos, sacar este partido adelante, sacar el siguiente y soñar. ¿Cómo se puede mantener la cabeza fría con lo que os está pasando? ¿Cómo os explicáis que siendo prácticamente siempre mejor que el rival, creando muchas más ocasiones, seguís sin ganar? Con esa tranquilidad, dentro de lo malo, con esa tranquilidad de saber que se están haciendo las cosas bien, que hay muchas cosas que mejorar obviamente, si no, no perderíamos los partidos, pero sabiendo de que se hacen cosas bien y que estamos teniendo también mala fortuna en ciertos momentos en los que nos hace falta. Pero también seguir fortificando el trabajo del equipo y seguir adelante. ¿Conoces bien al Sporting? ¿Qué rival esperáis? Porque bueno, sí que está virtualmente salvado, pero bueno, tiene ahí no vienen de vacaciones, vamos. Sí, bueno, conozco también a varios compañeros del año anterior y eso que estuvo allí, pero bueno, o sea, es un equipo jodido que no empezó bien la temporada, pero que ha acabado y está afrontando muy buenos resultados. Y lo que dije, o sea, un equipo que, aunque uno lo tenga matemáticamente el objetivo que tiene, prácticamente lo tienen conseguido y vendrán a disfrutar del partido y a sacar los 3 puntos como todos los equipos, pero con menos presión que nosotros. ¿Tienes la sensación o tenéis la sensación de que se puede, sin duda se puede todavía? Sí, sí, 100%. 100%, o sea, estamos confiados y sabemos porque lo que dije antes, o sea, el equipo está trabajando bien, no hay nada de reproche, todo el mundo en la misma dirección mirando, o sea que hay que confiar. Lo más importante es ganar este partido, porque no se puede empezar la casa por el tejado. Primero luego el Sí, siguiente. sí, partido a partido, 3 puntos importantes este finde que vamos a intentar sacar y después a pensar en el siguiente. Da la sensación de que el resto tampoco anda demasiado suelto, porque aquí parece que nadie quiere ganar. Sí, ¿no? Llevamos, o sea, una racha de 5 o 6 semanas que ningún equipo saca buenos resultados de los de arriba. También hablo un poco de la categoría en la que jugamos, ¿no? Que es muy igualada, pero bueno, al final el que mejores resultados saque estas 2 jornadas será el que se lo lleve.